Bueno, hoy es un día muy lindo, ¿verdad? El día de la visitación de la Santísima Virgen. Vamos a continuar el tema, estamos viendo la muerte. Hemos visto estábamos viendo que todos los hombres, la universalidad de la muerte, todos los hombres van a pasar por la muerte, tienen que pasar por la muerte, absolutamente todo. A veces es muy difícil que uno piense que también uno va a pasar, pero el sentido común, la fe, pero también el sentido común, aunque no lo queremos aplicar, nosotros también vamos a pasar. Como sea no lo sabemos, pero todos pasamos. Esta conclusión de que todos van a pasar por la muerte, y ya vamos a ver el caso de Enoc y Elías, lo afirman todos los padres de la Iglesia latinos y los griegos también, de la Iglesia griega. Santo Tomás de Aquino obviamente también lo afirma, el Catecismo del Concilio de Trento también lo afirma, y la mayor parte, todos. Cuando digo la mayor parte es porque algunos piensan que Elías y Enoc tuvieron que no haber muerto, por eso algunos piensan que hubo una excepción, y ya vamos a ver un poquito los puntos de vista. Voy a leer lo que dice Santo Tomás en el argumento que pone en la página 59, en el suplemento de la Suma. El suplemento es la parte que se completó con sus propios escritos por Reginaldo de Piperno, su discípulo, ¿verdad? Sobre esta cuestión hablan los santos de muy diversas maneras. Sin embargo, la opinión más segura y común es que todos los hombres morirán y resucitarán después de morir, y esto por tres razones. Las dos primeras razones que va a poner de estas tres son las más fuertes. ¿Qué razones pone? Uno, porque es más conforme a la divina justicia, que condenó a todo el género humano por el pecado de nuestros primeros padres, en forma tal que todos los que descienden de ellos, por generación natural, contraigan la infección del pecado original y por consiguiente se hagan acreedores de la muerte. Excluimos a Jesús y María, no porque no hayan muerto, sino porque la causa es otra. En ellos la causa no fue el pecado original, o las consecuencias del pecado original. Ellos han asumido lo que no contradecía o no implicaba una imperfección tenerlo. Por ejemplo, el fomes peccati, los primeros movimientos del pecado, sí era una imperfección para Cristo y María tenerlos. En cambio, la consecuencia de la muerte no, y está profetizado en Génesis 3:15, que la mujer y la descendencia aplastarán la cabeza de serpiente, mientras que ella tocará el calcañar, el talón, morderá el talón. ¿Qué pasa si te muerde el talón? Mueres. Bueno, van a estar sometidos a la muerte, pero no porque el demonio se los haya producido, sino que está Dios en su divina providencia querido que esto, la redención de los hombres fuera de esa manera. Porque nos da aliento saber que Cristo que murió resucitó. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera muerto y por tanto no hubiera resucitado? Nosotros que tenemos que pasar por la muerte, para nosotros sería terrorífico afrontar esa situación. Sería grave afrontar eso sin que él lo haya hecho primero, y sin que la Santísima Virgen, mi madre, la nueva Eva, tampoco lo hiciera. Entonces ellos también pasaron por ese estado, y eso nos alienta. En la providencia de Dios, en los designios, siempre está la sabiduría que busca, claro que siempre y ante todo, su propia gloria y después el bien de nosotros. El segundo argumento concuerda mejor con los datos de la Sagrada Escritura, que nos hablan de una resurrección universal, y es evidente que no puede hablar de resurrección universal si no hay muerte universal. Nadie resucita si no murió.
Entonces, si todos van a resucitar, entonces todos tienen que morir. Y el tercer argumento corresponde mejor al orden mismo de la naturaleza, en la que toda renovación supone una corrupción anterior. Es un principio filosófico. Como el vinagre no puede volver a ser vino, sino corrompiéndose el ácido acético que le hizo vinagre y volviendo a ser otra vez simple jugo de la vid. Luego, desde el momento en que la naturaleza humana sufrió por el pecado una alteración que atañe a la necesidad de morir, la muerte es para ella el medio necesario para llegar a la inmortalidad. Qué lindo lo que pone Santo Tomás. Quiero que se hagan familiar con los razonamientos profundos. Por eso es lindo leer los textos de Santo Tomás. Y a fin de asegurarme que lo van a leer, se lo fui poniendo en los apuntes. No todo, pero hay citas de donde pueden seguir leyendo si quieren leer más. Consta en efecto claramente en la Sagrada Escritura que todos van a morir. Eso sale. Y no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Sobre todo lo dice San Pablo, que le gusta hablar de esto mucho. Muerte y resurrección es un tema favorito. Romanos 5:12, 1 Corintios 15:22 y Hebreo 9:27, los textos más fuertes. Son también terminantes en la Sagrada Escritura los textos que nos hablen de una resurrección universal, y en este mismo sentido hablan varias declaraciones dogmáticas de la Iglesia. Si a esto añadimos que la misma Escritura nos dice que el mundo será consumado por el fuego, el mundo va a ser consumado por el fuego. Ahí no puse el texto, pero si lo quieren poner, 2 Pedro 3, 10 al 13. Ese es el texto donde habla San Pablo que el mundo va a ser consumido por el fuego. Por eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que destruye todo vestigio de vida y que no es verosímil que a los justos de los últimos tiempos se los excluya o se les conceda un privilegio inherente al estado de justicia original. Bueno, ¿cómo entonces han de interpretarse, si todos van a morir, las palabras del credo que dice: vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Pareciera que va a juzgar a vivos que no han muerto. Parece que el juicio está antes de la muerte. Pareciera, hay que ver qué interpretamos o cómo interpretar este texto. Y el credo lo dice basándose en San Pablo, Tesalonicenses 4, 13, 16. Ahí no puse si es 1 o 2 Tesalonicenses, se me pasó. Debe ser 2, tal vez 2 Tesalonicenses. Han de interpretarse en el sentido de que los vivos son los que vivían cuando él hablaba, cuando San Pablo hablaba. A sus lectores, o vivimos todavía al tiempo de escribir, o sea, cuando San Pablo dice va a venir a juzgar a los muertos, pero a los que vivimos también, cuando moramos, obviamente, en ese sentido. Entonces, acá está, dice, han de interpretarse en el sentido de que los vivos son los que vivían, San Pablo y sus lectores, o vivimos todavía al tiempo de escribir o recitar esas palabras, todos nosotros, en oposición a todos los que ya habían muerto anteriormente. El texto de San Pablo, no todos dormiremos, puede interpretarse sin esfuerzo en el sentido de que dormir significa ahí el estado de muerte en oposición a la muerte casi momentánea que precederá a la resurrección de los justos que vivan cuando sobrevenga el fin del mundo. No todos vamos a dormir, es decir, la muerte será instantánea y ya no te quedas muerto porque ya vino Cristo. Entonces, al venir, todos experimentarán que se sale y se mete el alma, instantáneamente, pero ya es la muerte, sale y entra, ya es la muerte. Muerte, no se salió, juzgado, y ya resucitan todos. Pero por eso no todos dormiremos, en el sentido de no todos vamos a ser sepultados y estar ahí un tiempo, porque sí, obviamente cuando llegue Jesús eso no va a suceder. En ese sentido se aplica ese texto.
Vamos a ver la dificultad de Enoc y Elías. Interesantes textos aquí. La Sagrada Escritura parece indicar que ambos pasaron a la otra vida sin pasar por el trance de la muerte. Y los textos son muchos, acá pusimos algunos. Por ejemplo, Génesis 5, 23, 24. Fueron todos los días de la vida de Enoc 365 años, y anduvo constantemente en la presencia de Dios y desapareció, pues se lo llevó Dios. También puede interpretarse, desapareció porque se lo llevó Dios y se murió, ¿no? Siguiendo andando y hablando, Elías y Eliseos, y de aquí que un carro de fuego con un caballo de fuego separó a uno de otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. No significa que vaya al cielo de los bienaventurados, porque Felipe fue también arrebatado a otro lado. Es el apóstol Felipe cuando estaba instruyendo al eunuco. Entonces no quiere decir que haya muerto. Él vio eso, que se lo llevó un carro de fuego, quién sabe a dónde. Entonces no podemos concluir con certeza tampoco ahí. Enoc fue grato a Dios y trasladado. Ejemplo de piedad para las generaciones venideras. Eclesiástico 44, 16, trasladado. Bueno, la muerte también es un traslado. Cuán peligroso fuiste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién podrá gloriarse de parecerse a ti, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego? Dichosos los que mueren después de haberte visto, pero más feliz tú, que por siempre vivirás. También vivirás por siempre, todos viviremos por siempre. O sea, no hay un texto conclusivo claro que diga no murió. Pocos en la tierra como Enoc, que fue trasladado de la tierra. Elías, por su gran celo de la ley, fue arrebatado al cielo. Por la fe fue trasladado Enoc sin pasar por la muerte. Ese es el más complicado. Por la fe fue trasladado Enoc sin pasar por la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó. Fue trasladado sin pasar por la muerte. También puede entenderse que fue llevado a otro lado sin morir, por el momento, ¿no es cierto? También, bueno, hay muchas formas de poder interpretarlo. Vamos a ver un poquito. Lo cierto acá es el magisterio que interpreta, que es el que tiene que dar la interpretación movido y asistido por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la tradición y los padres de la Iglesia? Porque esto está escrito, pero hay otras cosas que no están escritas. Y eso es lo que nosotros juntamos, todo. No coinciden en la interpretación exegética los padres entre todos. ¿Por qué? Porque lo interpretaban algunos literalmente, otros no. Y como la Iglesia no había dicho nada sobre el tema, libre, interpretaciones distintas. Así que en eso... Y Rollo Marín dice que, suponiendo que estén vivos aún, morirán, sin duda, antes de la resurrección universal. Dice él, como saliendo de un problema. Pero no hay problema, ¿eh? Van a ver que no es simple. No hay que decir semejante cosa tampoco. Como quiera que sea, no parece que pueda admitirse en favor de Elías y Enoc una excepción de la ley inexorable de la muerte, de la que no quedó exenta la misma Madre de Dios, como vamos a ver inmediatamente. O sea, pareciera que la fuerza va de los argumentos y el sentido común y la razón van por ese lado. Ojo, el magisterio nunca se pronunció diciendo que no habló de solo dice que todos mueren. Entonces, obviamente. El tema de la Santísima Virgen, si murió o simplemente se durmió, ese tema quedó ya muy claramente expuesto, porque antes había opinión teológica, pero Juan Pablo II, en la audiencia general del 25 de junio de 1997, pongan eso, audiencia general 25 de junio de 1997, yo no lo había puesto en el momento, pero ahora lo pongo, lo enseñó Juan Pablo II expresamente en esa audiencia, diciendo que se le llamaba dormición a la muerte en gracia, una muerte dulce, distinto del que no se durmió, sino que simplemente se murió en pecado, murió. O al que se le aplicaba esa frase era porque era un santo, se durmió en el Señor, como se dice, por ejemplo, de San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles,
cuando apedrearon a San Esteban se durmió, punto, y dice después San Esteban murió, se durmió en el Señor. Y, perdón, de San Esteban se dice que se durmió en el Señor, punto. Pablo aprobaba su muerte, punto. Y acá pongo, para este tema remitimos el estudio al Manual de Mariología, Hijo y a tu madre, página 480 y 489, ahí figura el texto del Papa explicando ese asunto. Entonces, María sí pasó por ese trance en forma, como Cristo, que se dice de él que quedó dormido en la cruz. Cristo fue, ¿por qué? Porque por su muerte, más gracia que él, tiene la plenitud de la gracia. Algunas cuestiones complementarias de la muerte. El cuidado que tenemos que tener los moribundos. Ahora vamos a irnos a una cuestión práctica. A todos nos puede pasar en la familia, en los amigos, aquí mismo, aquí adentro. Yo quiero que me atiendan como dice aquí. Ustedes en sus casas también, hablo para los que están escuchando, es importante saber cuando van a atender a un enfermo, vamos a ver los cuidados que nos pide la Iglesia, que esto entra dentro de este misterio de la muerte. En primer lugar, en relación al cuerpo, el cuidado que hay que hacer con los cuerpos, con los cadáveres. Vamos a ver después en atención al alma, pero vamos a ver ahora en atención al cuerpo. El principal de todos ellos es el alivio de sus posibles sufrimientos, si es lícito aliviar a una persona de los sufrimientos corporales, haciéndole más llevadero el trance terrible de la muerte. Conclusión 1. En general es lícito y cristiano aliviar. Ese es el principio. Si le puedes dar un vaso de agua, dáselo. Si le puedes dar un medicamento que lo alivie, ese es el principio. Buscar aliviarle, préndale el aire acondicionado, ponlo bien en la cama, atiéndelo con cariño. Este es el principio. Aliviar los dolores de los enfermos dentro de los límites impuestos por la moral católica. Atención, no a toda costa hay que aliviar a una persona, porque para aliviar a una persona del trabajo que le cuesta, no le decimos no trabajes. Para aliviarle a un joven su tarea, no le decimos no vayas a la universidad. Entonces acá también hay un límite de alivio. Siempre es lícito y cristiano aliviar el dolor ajeno. ¿Para qué? Para conservar la serenidad de su espíritu y prepararse para el tránsito formidable de la eternidad. Ese tránsito, entonces sí es importante ayudar que esté bien, porque es un momento que el alma tiene que estar bien preparada. Atendiendo el cuerpo, hay una predisposición del alma a estar bien, a poder rezar bien, a poder dar su vida. Uno de los efectos maravillosos de la unción de los enfermos es el aliviar, justamente, es uno de los fines, el segundo. Y confortar físicamente al enfermo, incluso hasta curarlo. Aliviarle y hasta curarlo. Eso lo enseña la Iglesia. Todo lo que alivie al enfermo física y moralmente, inyecciones, medicamentos, palabras de consuelo, etc., no solo es lícito, sino caritativo y cristiano, siempre conteniéndose dentro, repetimos, ¿no?, de los límites de la moral católica, que ahora lo vamos a ver. Conclusión 2. Sin embargo, no es lícito jamás abreviar directamente la vida del enfermo para que deje de sufrir. No podemos hacer nada para acortar la vida de alguien. Acortarla no. Los que están a favor de la eutanasia, que significa muerte dulce, afirman que es lícito matar directamente a un enfermo incurable con el fin caritativo de ahorrarle sufrimientos inútiles, como si fuera un animal que uno le dispara en la cabeza para que se termine. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque uno no dispone de la vida, ni dispone un minuto del futuro de esa persona, ni lo trajo a la existencia.
porque no es Dios para disponer sobre la vida ajena. Ese es el principio. Es algo, tocar eso es gravísimo. Por eso manipulación genética también es gravísimo, porque se está tocando algo que no le corresponde al hombre. Si el hombre puede mejorar algo que la naturaleza ha desmejorado, bendito sea Dios. Pero si es para cosas antinaturales no se puede tocar jamás. O sacar de contexto el nacimiento de un bebé, sacarlo del contexto del amor, y hacerlo a través de una pura probeta, donde queda totalmente sacado de la conexión vital de un bebé. Es vital el contacto con la madre. Bueno, ahí nos metemos ya en el tema de la moral. Padre, disculpe. Sí. En enfermería y medicina hay algo que se llama RCP3 o RCP4. Cuando una persona se muere, los familiares lo firman para decir que no quieren que se resucite. No lo están matando, o sea, pero ellos te firman una orden donde te dicen que no quieren que resuciten. ¿Eso es pecaminoso o es lícito? Depende también. Si es un joven que tiene un paro cardíaco y lo puede, si lo hace puede resucitar. Hay otros que lo están forzando con un mecanismo puramente artificial, son los que no hace falta hacer un gasto desproporcionado para mantener viva una persona. Cuando el gasto desproporcionado no hay una obligación de hacerlo, porque el hombre no se está oponiendo a la voluntad de Dios que está llamando a una persona en el estado normal. Entonces tampoco, así como no puede quitar la vida, artificialmente mantenerla para que la persona respire y ya prácticamente está gastando todo lo que tiene y poniéndole todo lo que pueda para estirarle unos segundos. ¿Para qué? Si entonces no está obligado a semejante desproporción. Entonces hay que ver el caso que me dices tú. Puede variar, puede ser un joven, puede ser una persona ya que está en estado vegetativo, que ya está sufriendo hace años, que ya han gastado todo. En cambio puede ser una persona que tenga sus recursos y es su hijo, que tiene 20 años. Entonces todo eso varía. Ya lo vamos a ver, con lo que vamos a ver creo que van a intuir fácilmente este tema, ¿no? Gracias. Estas ideas pueden provocar por ignorancia, falta de fe o también promovido ideológicamente por las obras sociales o asistencias sociales para que no gastar en favor del enfermo, abreviando el tiempo. Entonces está todo este tema. Yo te tengo que mantener la obra social, después ya no quiere pagar. Sí, págame y cuando llega el momento, entonces me conviene promover la eutanasia para que yo no tenga que gastar las obras sociales. Se ahorran todo ese dinero y los familiares por pereza se ahorran de un montón de cosas, de cuidar, matarlo y se termina, no me voy a mi trabajo y sigo mi vida, no rezo ni me importa ni su alma ni nada. O sea, todo eso que hay detrás es tremendo. Entonces las asistencias sociales para no gastar en favor del enfermo, abreviando el tiempo también por los organismos internacionales que quieren disminuir la población por un criterio egoísta y mezquino, y también los traficantes de órganos, son otros, que necesitan sacarlo antes que muera. Hay que tener cuidado con eso. Los órganos vitales para donar no está permitido. Yo no puedo donar un órgano que necesiten que yo esté vivo para que me lo saquen, no, porque entonces estoy permitiendo que me maten. Entonces sí, uno puede donar órganos, pero no los vitales. El cerebro, si muere ya no sirve, o el corazón, no sé, en algunas circunstancias, yo no sé, eso lo sabrá un médico. La mentalidad naturalista y pagana de nuestros días lleva a reflexionar de una manera torpe. Tú sacas a Dios y ya no tienes modo de razonar. Pierden por completo la noción del espíritu, lo ven como un animal. Y las exigencias del orden moral cristiano ni las consideran, ni les importa. Es un animal. No tiene alma, no tiene que salvar, no tiene que entrar a la eternidad. Claro, lo van a tratar como un animalito. Por eso yo creo que los médicos, los profesionales que no creen en Dios y no creen en la existencia de un alma, tratan con animales.
Y yo no quisiera caer en manos de los que tratan a las personas como animales, porque la solución nunca va a ser correcta de un médico. El hombre no es dueño de su vida, la ha recibido directamente de Dios y nada puede hacer para adelantarla o adelantar la hora fijada. Que hay un pequeño error. Por los designios adorables de su divina providencia. Por lo tanto, no es lícito matar a los viejos, enfermos o que padecen enfermedades incurables y hereditarias, a los locos, etc., aunque no reporte ninguna utilidad material a la sociedad, y sí grandes trastornos y gravámenes. O sea, porque el ser humano no está creado para que beneficie a la sociedad. Una nueva. Está creado para Dios, no para la sociedad, para que aporte como si fuera una máquina donde cada uno es un engranaje, la mentalidad marxista, ¿no? Materialista. Por lo tanto, no es lícito matar, ya dijimos entonces, lo contrario, supone una concepción materialista de la vida que ofende los derechos inviolables de Dios y del prójimo, y al verdadero bien de la sociedad, que no consiste en modo alguno en la sola prosperidad material. No es lícito y sí es monstruoso matar a los gravemente heridos o a los moribundos. Como cristianos estamos llamados a hacérsela más suave y menos dolorosa, pero no a cualquier precio, ya que el fin no justifica cualquier medio. Tampoco es lícito al médico hacer experimentos, esto también, ojo, que esto se está dando mucho cada vez más. Hacer experimentos que puedan ser mortales, como se va a morir ya, va a tratar, ya se va a morir, pero vamos a hacer, vamos a ponerle esto a esa institución. Entonces no dicen nada, pero lo hacen. Tampoco entonces es lícito al médico hacer experimentos que puedan ser mortales, diciendo total se morirá igual, a base de medicamentos u operaciones quirúrgicas peligrosas, ya sea en sí mismo, ya en sus clientes, ya sea queriendo ellos mismos, incluso si el enfermo es decir, yo quiero que experimenten conmigo tal cosa, también uno no puede disponer de la vida de la muerte. A no ser que haya 60% de posibilidad, yo me muero, 60% de posibilidad que me muera, y hay 40% que si me operan me pueden salvar la vida. Entonces, van a hacer una operación experimental, nunca la hicieron, es probable, pero sí, bueno, entonces hay que proporcionar los riesgos, entonces sí, si es proporcionado, sí, no hay problema. Aunque el experimento pudiese redundar en gran beneficio de la humanidad, en caso de resultar bien, porque con ello se intenta directamente una muerte que no puede justificarse por muy excelente que sea el fin intentado. No son ratas de laboratorio, no somos ratas de laboratorio. Para eso están las ratitas que el Señor nos provee. En cuanto al uso de narcóticos, morfina, éter, cloroformo o drogas de todo tipo que usamos, hay que atenerse a las siguientes normas. Ténganlo en cuenta para cuando yo estoy muriendo, que voy a ser el primero, probablemente. Si se emplean dosis capaces de producir directamente la muerte por su efecto tóxico, son intrínsecamente malas, entonces no. Y su empleo es pecado grave, porque lo van a matar. Aunque lo pida el propio enfermo. Dame que no puedo hablar. No. Te voy a aliviar un poco, pero te va a ayudar un poco. Vamos a ver que hay que alentar al enfermo. Sí, un poco te vamos a ayudar, pero esto es todo como lo pides, no porque te va a hacer daño. Si la dosis empleada, aunque no produzca directamente la muerte, ha de privar al enfermo del uso de razón hasta el momento de morir, hay que analizar lo siguiente. A ver, yo le voy a dar algo, pero
Le va a aliviar, no lo mata, pero le va a quitar el uso de la razón, la conciencia. ¿Puedo o no? 2 puntos. Primero, no se puede permitir jamás al moribundo que no haya recibido los últimos sacramentos, que se le haría con ello imposible la recepción de los sacramentos, con las consecuencias del grave peligro para la salvación de su alma, que van infinitamente más que su alivio corporal. Entonces, si no ha recibido todavía el sacerdote, no se ha confesado, no ha recibido, no está preparada el alma, no lo hagas, no lo hagan, lo están condenando, no hay que hacerlo. Segundo, se podrá aplicar al moribundo que se halle bien preparado para, una vez que está bien preparado que sea, si él mismo lo pide, para suavizar dolores extraordinarios, sobre todo cuando de lo contrario haya peligro de desesperación. Si yo solo después se va a desesperar porque es tremendo. Y ahora que está bien preparadito, ¿para qué exponerlo a una desesperación? Está preparado. Sí, dice el médico que esto va a ser tremendo. Ojo que si no lo pide el enfermo, si el enfermo dice sí, por favor, porque no voy a poder, se asusta, bueno, en todo caso se le va dando un poco hasta acuerdo. Parece que no es lícito, sin embargo, cuando se trata de simples dolores ordinarios, ahí no, hay que decir, ofrece eso, porque está dentro de lo que, o sea, lo vas a pagar en el purgatorio, pero ahora. Es importante que lo vivas ahora, por algo es natural, es algo natural, no es malo. Todo lo natural no es malo, hazlo. Dios tiene designios detrás de las cosas naturales, está eso en la creación implícito. No es lícito entonces con dolores ordinarios, ay, dame lo que sea, que yo no quiero sentir nada, aunque pierda la razón, o que casi hable de perder la razón. Pues con ello se le priva al enfermo de la posibilidad de merecer ante Dios con la cristiana aceptación de sus dolores, que es un bien espiritual mucho mayor que el simple alivio corporal. Yo planteo la ilicitud moral. Yo creo que con el COVID-19, lo que se ha hecho, de llevar, de meter un viejito así, no permitir que salga del hospital y ya hacerlo, eso es tremendamente inhumano, eso no se puede hacer. Para un creyente es violar la conciencia, los derechos de un creyente. Habría que hacer un superjuicio a quien ha hecho eso y te lo entregan en una caja hecho ceniza. Esto es gravísimo, porque no pensaron en el bien espiritual, me lo quitaron, no me dejaron hacer nada. Yo iba a llevar a un médico, un sacerdote, no le permitieron, murió como un animal. Se le hay que hacerle juicio al hospital, a los médicos, y nadie se plantea eso. No vamos a hacer todo, pero esto lo tiene que hacer la Iglesia Católica. Dice, señores, no toque una persona que creyente, si pide un sacerdote, se lo tiene que dejar entrar y administrar los sacramentos. Si los familiares dicen no, es no, se lo devuelves. No se puede decir no, y acá no sale, no se puede hacer eso. Estas cosas son y siguen siendo muy malas, muy contra los principios cristianos. Son violación, así como violentar a una persona que comulgue la mano sí o sí, tú la vas a... Eso es violentar la conciencia de una persona. No se puede hacer de eso. En lo más sagrado y santo que tiene sobre la tierra. Y disponerle para el momento de la comunión, donde uno tiene que tener paz y recibir con amor a Cristo. Por favor, es el encuentro matrimonial, es la comunión entre ambos. Y tú te pones ahí a pelear. Eso no se puede hacer, sentido común. Cristo no te va a hacer eso. Comulga la mano, no te va a hacer eso Cristo, que es el principal sacerdote. Entonces, ¿por qué tú lo haces? No entiendo. Yo comparo acá el trato corporal bestial con el trato espiritual bestial. La bestialidad del trato con los seres humanos en el orden espiritual con cosas sagradas y santas. Brutalidad mayor que la brutalidad corporal de los médicos cuando tratan a los enfermos como animales. Lo digo porque me están escuchando, que esto es importante. Justo en un contexto muy importante que estamos viendo la muerte del trato humano, cristiano, del cuerpo, mucho más del alma. Si se trata de primar el uso de razón por poco tiempo, podrá permitirse más fácilmente por motivos menos graves, aunque siempre con prudencia, ¿verdad? Todo lo que tienda a aliviar al enfermo sin acelerarle la muerte
ni privarle del uso de razón es de suyo lícito, honesto y obligatorio. Ayúdalo. Bien, así que yo ya dije cómo quiero que me trate. Conclusión 3. Si el enfermo los lleva con paciencia los sufrimientos y resignación cristiana, puede ser altamente caritativo, no aliviarle artificialmente sus dolores. Alentarlo. El padre Pío pidió que lo operaran sin anestesia. Jacinta también. Que le abrieran sin anestesia. Es decir, si uno ve que la persona dice, la ve bien, alentarlo, qué lindo, bonito, se va a ir lo que estás haciendo, es maravilloso, es una obra, estás ofreciendo sacrificios al Señor, ofrece por la oración de los pecadores, ofrece por esto, que alentar. No es uno inhumano, si está alentando a ofrecer los sufrimientos, como lo ve el mundo pagano, que dice que en lugar de alentarlo a ofrecer, dale algo que le quite ese dolor. Me duele la cabeza, acá tienes una aspirina, me duele. Lo primero que hay que decir a la persona cuando dice me duele, ofrécelo. Pero no en el sentido de ofrecerlo. Hacerlo con caridad. Ah, qué lindo, tienes algo para ofrecerle al Señor. No, enseguida es quitarle el dolor. Enseguida quitarle. Un dolor de muela ya enseguida le aclaré. No hay problema que lo tome, no es pecado, ¿verdad? No es pecado. Si uno le duele un poquitito la cola, ya enseguida se no es pecado. Pero te estás privando de algo bonito, piensa un poquito más como cristiano, deja un ratito más. En todo caso, ya se te hace insoportable si no puedes dormir y si no. Pero hay que estirar un poquito, esos son regalos. Nosotros cristianos vemos como regalos esas cosas. El mundo lo ve como un problema serio y huye con un terror muy grande a esas cosas. Conclusión 3. Si el enfermo lo lleva con paciencia, ya lo dije. El mundo actual materialista, naturalista, sensual y pagano no entenderá jamás esta conclusión, que calificará en su ceguera de inhumana y cruel. Así piensa de las penitencias de los pastorcitos de Fátima, una locura, una crueldad impía, no entendiendo nada del orden sobrenatural. Pero el cristiano que tenga ideas claras sobre la eficacia redentora del dolor, de su alto valor meritorio, Cristo abrazó el sufrimiento voluntariamente. De su alto valor meritorio cuando se sufre por amor de Dios en unión con los dolores de Cristo en su pasión y de María al pie de la cruz, no vacilará en aceptarla de buen grado. Los santos preferían siempre el dolor al placer, aún el lícito y honesto, y no estaban locos, veían simplemente con claridad. Si el enfermo no lleva con suficiente resignación sus propios dolores, es obvio que es mejor, aún desde el punto de vista de la caridad cristiana, aliviarlos con los calmantes oportunos. No es pecado, acuérdense. Si ve que no lo está llevando bien, dáselo. No le diga, no lo voy a dar porque no, eso lo decide él. Si pide un calmante, dáselo. Porque si el sufrimiento bien soportado es fuente de grandes merecimientos, mal soportados puede ser incluso ocasión de pecado, porque estoy renegando. Es preferible un acto de amor y de arrepentimiento hecho con serenidad y sin sufrimiento alguno, que un gran dolor soportado por impaciencia. Tengan en cuenta ese otro principio, para mí es muy importante. Grande sufrimiento llevado mal, o ningún sufrimiento, con mucho amor, ofreciéndole a virtud. Cambia, entonces hay que ver ese punto. Para mí este punto es muy importante. Por eso entra aquí la prudencia. Vamos a ver ahora el cuidado que hay que hacer del enfermo, pero en relación a su alma ahora. Esto mismo con su cuerpo, sus dolores, sus sufrimientos. Ahora vamos a ver en relación a su alma. Los cuidados corporales debidos a los enfermos tienen su importancia y su valor cristiano, pero son incomparablemente superiores
los que se refieren al alma. Estos se relacionan directamente con la vida eterna, mientras que aquellos afectan tan solo a esta pobre vida temporal. En primer lugar, la confesión del enfermo. Es muy conveniente y prudente que el enfermo reciba la absolución de sus pecados apenas iniciada la gravedad. Aunque no exista todavía peligro de muerte próxima. Uno dice, no, es una operación sencillita, confiesa. Confiesas igual. Con eso se disiparía en gran escala esto lo pone Rollo Martínez, la palabra no me gusta muy fuerte. Con esto se disiparía en gran escala ese estúpido y anticristiano pretexto que a tantas pobres almas habrá costado su salvación eterna, de que se va a asustar el enfermo si se le habla de confesión. Miren la forma de pensar. Es este uno de los mayores crímenes que pueden cometerse, de los que claman venganza al cielo y no quedarán sin castigo en esta vida o en la otra. Porque le puedes privar de la vida eterna. O sea, es tremendo lo que estás haciendo. Hay familias tan necias e insensatas que prefieren que su enfermo se vaya tranquilamente al infierno sin asustarse, antes que al cielo a costa de un pequeño susto. Es el colmo de la ceguera e insensatez. Hay de los que tengan sobre su conciencia semejante crimen. Tendrán que darle terrible cuenta a Dios. Que así como un sacerdote administrando los sacramentos puede hacer que un alma se salve, bendito sea toda la fuerza de la pasión de Cristo para salvar un alma, el que obra contrariamente está haciendo todo para que eso no se produzca, sino lo contrario. Morirás sin darte cuenta. El peor de todos los engaños, esto también quiero que lo sepan bien porque esto también hay mucho cuidado. Uno no sabe si decirle a la mamá que tiene un cáncer terminal. Entonces la dejamos así y ella no se prepara, en un momento se muere y se terminó todo, no se preparó. Entonces, morirá sin darse cuenta, el peor de todos los engaños. Muchos enfermos graves engañados por sus parientes, que se les oculta la gravedad de su enfermedad, la cercanía de su fin, no saben que van a morir hasta que sucede sin que lo adviertan. Eso se le hace a los animales, que no le puedes comunicar que lo va a matar con una inyección. Presentándose al juicio de Dios sin preparación y arrepentimiento. A pesar, fíjense que es lo más grandioso, el ser humano tiene que saber que se va a presentar a Dios. Si es lo más importante de la vida es una preparación para la muerte, y si tú no le dices nada, entonces le estás engañando, la vida no le sirvió, y tú evitaste que la persona tenga ese proceso también natural de preparación, y sobrenatural más que nada, porque también naturalmente hay una preparación. A pesar de verles caminar hacia la muerte para no alarmarle, no se le advierten, ni le traen al confesor, ni le procuran los últimos sacramentos, ni le avisan para que se prepare. Oh padre, oh madre, oh hermanos, hijos y amigos del moribundo, no lo dejen morir sin sacramentos, no teman que por eso se asusten y le venga ningún mal. Yo os aseguro, dice Rollo Marín, que por recibir el viático no solo no se pondrá peor, antes mejorará y se aliviará si es que no se curará. Advertimos por otra parte que la recepción de los santos sacramentos en el trance de la muerte es un verdadero mandamiento, es un precepto de la Iglesia, que obliga tan gravemente como el de oír misa los domingos y días de fiesta. Canon 1247. Es obligación en conciencia gravísimo recibir los sacramentos. El viático. Viático significa viaje, viático, viaje. Es la última comunión antes de viajar. Por eso viático, la última que se le da al enfermo
se le llama viático, no es un sacramento más. Se le llama viático a la última comunión porque con esta viajarás a la eternidad. Entonces no es un sacramento el viático. La Eucaristía es el sacramento, pero dada como último no constituye un nuevo sacramento. El viático, después de la confesión y absolución sacramental, tiene que recibir el enfermo el santo viático, que es una de las más emocionantes manifestaciones del amor y misericordia. Imagínense que el enfermo diga, Dios está conmigo y yo con él metido. ¿Qué miedo a la muerte? Se te va el miedo a la muerte. El viático, el viaje, es Jesucristo nuestro Señor que viene a visitar al pobre enfermo para llevar su alma. Cuando éste no puede ya cumplir el tiempo, acudir al templo a visitarle a él. Viene Cristo con uno. Es hermoso. Es la comida para el camino. De página 64. Procuremos siempre que nuestros enfermos reciban muy a tiempo el santo viático y después de recibirlo dejémosle un buen rato a solas con el Señor, porque hay algunos que le dan el viático, ¡ay, qué lindo! Y bueno, seguimos hablando para distraerlo, para que el enfermo no esté pensando en él, en su enfermedad. Déjalo en paz. Déjalo en paz, déjale una hora ahí, ponerle música de fondo gregoriana ahí, ponerle una imagencita, prender una vela, déjalo solo. Y si se muere, bendito sea Dios, que se muere ahí en ese momento solo con Dios, qué maravilla. Procuremos siempre que nuestros enfermos reciban muy a tiempo el santo viático y después de recibirlo dejémosle un buen rato a solas con el Señor para que le dejen despacio, para que le pidan despacio perdón, le abracen fuertemente contra su pecho y le rueguen que cuando poco después compadezcan delante de él en calidad de reos, no les juzgue según merezcan sus pecados, sino según la medida de su inefable misericordia. El Código de Derecho Canónico establece lo siguiente respecto a la recepción del viático. Lo vamos a leer. Son dos puntos. El código, el número 921. Se debe administrar el viático a los enfermos que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte. Aunque hubiera recibido la Sagrada Comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. Mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias veces en el día, porque uno no sabe si es el viático. Sabe cuando se murió, ese fue el viático, porque no sabe cuál es la última comunión. Eso lo van a saber después. No debe retrasarse demasiado el viático a los enfermos. Quienes ejercen la cura de alma han de vigilar diligentemente para que los enfermos lo reciban cuando tienen aún pleno uso de sus facultades. Porque no dice, no, se lo vamos a dar cuando ya sepamos que... Bueno, también se lo pueden dar cuando ya sepan, pero primero désenlo cuando esté consciente. Entonces, sí es importante rapidito, cuando está de la mejor manera y cuando está de la peor también, siempre. Y por último, la unción de los enfermos como sacramento. Este sacramento no es para ser administrado cuando el enfermo esté ya en agonía, o sea, a punto de expirar. Es un sacramento más propio de los enfermos que de los moribundos. Por eso hay que recurrir a este sacramento desde el momento en que se está gravemente enfermo, aunque no haya peligro inminente de muerte, con tal de que ese peligro exista ya de algún modo. Canon 1004 y 1006. Los niños llegados al uso de la razón, 7 años, 6, 5, y capaces de pecar, si ellos saben distinguir lo que es pecado y no es pecado, pueden y deben recibir la unción en caso de enfermedad grave, aunque no hayan hecho su primera comunión. Se le explica rapidito y hasta se le puede dar la comunión si entienden que lo que recibe es el cuerpo de Cristo y se puede confesar, porque sabe distinguir pecado de no pecado. También, si distinguen el pecado y conocen el sacramento de la penitencia, pueden confesarse, más bien deben confesarse. ¿Qué efectos produce en el enfermo la unción?
Primero, aumenta en el alma la gracia santificante. Cada vez que se recibe un sacramento, se aumenta la gracia. Imagínense, te vas a ir a la eternidad con más gracia, es decir, con más grado de caridad, por tanto, más grado de lumen glorie, de la luz para la gloria, que ya lo vamos a ver, más capacidad de penetrar el misterio trinitario, la esencia de Dios, y por tanto mayor amor. Segundo, le borra los pecados mortales que pueda haber. Tercero, le quita, en parte al menos, y según el grado de sus disposiciones interiores, la pena temporal debida a los pecados. O sea, le ahorra el purgatorio. Cuarto, le restituye la salud del cuerpo si así Dios lo quisiera, la unción. Es puro beneficio, digamos, si uno se plantea, ¿se lo damos o no se lo damos? En el caso de muertes repentinas, puede depender del sacramento de la unción la misma salvación eterna de un ser querido. En efecto, para la recepción de la gracia santificante en un enfermo, destituido ya del uso de los sentidos, ¿qué pasa con un enfermo que se enfermó de golpe y no tiene uso de razón? Se está muriendo. Es más seguro el sacramento de la unción que la confesión, porque no lo puedes confesar porque no puede pedir perdón. En cambio la unción sí, porque si él era un cristiano habitualmente, ahora si él rechazaba a Dios no, pero si era un cristiano normal que aceptaría él, entonces la unción se aplica, porque no necesita distinguir nada ahí. La razón es porque el sacramento de la penitencia requiere para su validez al menos la atrición sobrenatural del pecador manifestada externamente de algún modo. En cambio, para la validez de la unción es suficiente la atrición habitual, también esto, aunque no se le manifieste externamente de ningún modo, con que él ya hubiera vivido ya así, no queriendo el pecado. Por consiguiente, podría darse el caso, por ejemplo, en un hombre que acaba de morir atropellado por un automóvil, pero que está todavía en el periodo de la muerte aparente, que la absolución sacramental no surtirá efecto, hay que darle igual, bajo condición. Si eres capaz, yo te absuelvo. Si estás arrepentido, yo te absuelvo en el nombre del Padre, de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseguida darle la unción. Por ejemplo, un hombre que acaba de morir atropellado por un automóvil, pero que está todavía en el periodo de la muerte aparente, que la absolución sacramental no surtiera efecto alguno y se condenara por estar en pecado mortal y no haber manifestado su arrepentimiento de atrición en forma externa, ya que faltaría con ello a la materia próxima necesaria para la validez del sacramento de la penitencia. Por eso cuando uno le dice a una persona, ahora reza el pésame o el acto de contrición, es obligatorio que exprese externamente su arrepentimiento para que el sacerdote le dé la absolución, que el sacerdote al menos escuche, me arrepiento, ya está, después di lo que quiera, di simplemente perdón Jesús, ya está, pero tienes que manifestarlo porque eso es materia del sacramento. Hay gente que reza el acto de contrición y no hace nada. Entonces yo tengo que decir, bueno, a ver, repita esto, Jesús, te pido perdón, ya, ahí sí. Entonces por eso tienen que hacer el acto de contrición, aunque hay sacerdotes que ni siquiera se lo van a pedir, ustedes háganlo, que el sacerdote escuche, no así fuerte, pero que sea audible, yo confieso ante Dios, así que lo escuche el sacerdote. En cambio, ese mismo hombre podría recuperar la gracia y salvar con el sacramento de la unción, ya que para este no se requiere ninguna manifestación externa de dolor. Bueno, creo que quedó claro eso. La bendición apostólica con la indulgencia, esto lo saben pocos sacerdotes, yo me agarro la cabeza, porque yo quiero morir al lado de un sacerdote que conozca todo lo que tiene que conocer. La Iglesia pone una indulgencia para aplicar en el momento de la muerte, se te borra lo que tienes que pagar en el purgatorio. Esto es muy importante, la bendición apostólica con la indulgencia. Después de administrados los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción, suele darse al enfermo la bendición papal con la indulgencia plenaria. Y el efecto de esa indulgencia plenaria lo recibe el enfermo no en el momento en que se le administra, sino en el instante mismo de su muerte.
Él la recibe y ya está. Y durará 2 o 3 horas y muere. Ahí, en el momento que muere, se le aplica la indulgencia. Por eso que Dios nos da todo para que nosotros no pasemos por el purgatorio y pasamos igual. A ver la pregunta con un micrófono, porque la gente no sabe lo que preguntas, y yo tampoco. Por ejemplo, se supone que todos los padres cuando les piden pues esto lo deberían de saber y aplicar, o uno lo debe de pedir. Una vez. Sí, lo tienen que saber todos. Todos lo deberían saber, ¿no? De esta manera, el alma quedaría totalmente exenta de las penas del purgatorio. Para su validez se requiere que éste pronuncie con la boca, o al menos con el corazón, atención, el santo nombre de Jesús. Es lo que pide, que la persona diga Jesús. Es también necesario que acepte con resignación en expiación de sus pecados los dolores de la enfermedad y la misma muerte si Dios ha determinado enviársela en esa ocasión. Así que, aunque no sean sacerdotes, me administran la indulgencia. Traigan uno que, a ver, ¿qué sacerdote sabe administrar? Y yo ahí lo tengo, yo lo llevo por todos lados, el papelito de la indulgencia, lo llevo siempre. Ahí cuando voy a predicar, en el folder que llevo para la hojita de predicación, ahí tengo todo, por si un enfermo se me muere, tengo la unción, tengo todo ahí. Y también en mi carterita, cuando yo salgo, tengo todo ahí, por si lo necesito. Sí. Otra pregunta sobre esto. Supongamos que hay un enfermo en el hospital que recibe o alguien que le van a operar, recibe la unción y la indulgencia plenaria. Después lo internan en el hospital y allí comete un pecado mortal de pensamiento, no sé. La indulgencia necesita el estado de gracia para aplicarse. Y después vuelve a pedir a un sacerdote que le vuelva a administrar la unción. Se da cuenta que ya va a morir, lo vuelve a pedir. Pero no la bendición apostólica. Y no se la da el segundo sacerdote. Es un problema que lo tiene que solucionar San Pedro. No me lo planteé yo así, no creo que reviva, porque revive lo que deja algo. Los sacramentos que imprimen carácter reviven, la indulgencia no imprime nada, muere y está muerta. Hay que volverla a dar, es lo que pienso. Por ejemplo, las personas que han recibido la unción aquí y que todavía vivan muchos años. Mientras no pecan mortalmente, sigue vigencia. Y si no, otra vez la deben de pedir. Gracias. La recomendación del alma, esto también para toda la gente, esto lo pueden hacer todos los laicos, recomendación del alma. La principal preparación para la muerte es la digna recepción de los últimos sacramentos en la forma que acabamos de decir. Pero la Santa Madre Iglesia no se cansa de prodigar sus cuidados maternales sobre sus hijos moribundos, que van a emprender el viaje hacia la patria, y les ayuda y asiste hasta el momento mismo de exhalar el último suspiro. Por eso ha incluido en su ritual romano la Iglesia las bellísimas oraciones que se dicen por los enfermos situados ya in extremis y que llevan el título de recomendación del alma. Estas oraciones debe decirlas el sacerdote si está presente, pero en su ausencia puede recitarlas cualquier persona que asista al moribundo. Si quieren leer un poquito más acá, pueden leer Rollo Marín, página 244, pero también pueden leer el libro de Gemidos, que yo puse algunas oraciones para acompañar en el momento de la muerte a los moribundos, en vista de todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver el tema de la agonía. Vamos a ver la agonía en distintos momentos.
Muerte aparente, muerte real, también lo vamos a ver un poquito. ¿Cuándo es muerte real y cuándo es muerte aparente? Yo no sabía que iban a trabajar acá, no avisan, entonces espero que se escuche bien. Bueno, entonces la agonía, se acerca el desenlace definitivo. El enfermo por lo general experimenta una honda transformación. Estas son descripciones, ustedes tal vez no pasaron nunca por esto, yo tampoco, pero los que han pasado, que por ahí se han salvado, han pasado por eso, o los que son testigos de qué van pasando, estas experiencias están. Se acerca el desenlace definitivo, el enfermo por lo general experimenta una honda transformación. Su rostro palidece, la nariz se afila, los labios se tornan amoratados, los ojos empiezan a vidriarse. Es lo que van a ver siempre en un moribundo. La respiración es cada vez más anhelante. Un trágico estertor se va acentuando por momentos. Es la agonía, que suele presentarse casi siempre poco antes de morir, aunque varían infinitamente sus modalidades, sus grados y su duración. A veces la agonía es imperceptible. Uno dice, se quedó dormido con una especie de sonrisa. Incluso puede pasar. La agonía no tiene uniformidad alguna. Varía muchísimo según la naturaleza última de la enfermedad. No es lo mismo tampoco en el viejo que en el adulto o en el niño. Se va a manifestar distinto. En esos momentos hay que redoblar los esfuerzos para rodear al enfermo de una atmósfera de serenidad y de paz. Cometen en este sentido gravísima imprudencia las familiares que empiezan a gritar o llorar en voz alta, asustando al ahí sí que lo asustan, asustando al pobre enfermo y haciéndole mucho más doloroso sus últimos momentos de este valle de lágrimas y de miserias. Aquí si gritan no les importa que se asusten, pero traer el sacerdote no. A veces falta por completo la agonía. No siempre, sin embargo, se presenta la agonía. En estos casos el hombre sano pasa en un instante de la vida a la muerte, a veces en el momento de pronunciar una palabra o de sonreír serenamente. Vamos a ver las principales clases de agonía. Siguiendo las descripciones y relatos del Dr. Bond, en un libro llamado La muerte y sus problemas, podemos clasificar en 3 grupos las modalidades principales de la agonía, con aumento de lucidez mental, sería el primero, donde el que tiene agonía inexplicablemente se vuelve tan lúcido, pero uno dice, ¡qué barbaridad! Impresionantemente lúcido, y tiene su explicación. Metafísica, también. Con lucidez imposible de manifestar, es lúcido pero no lo puede manifestar, y con plena inconsciencia mental. Primero, agonía con un aumento de lucidez mental. Suele pasar muy seguido, Por muy extraño que a primera vista pudiera parecer, se han comprobado numerosísimos casos de extraordinaria lucidez mental en los moribundos. Diríase que el alma, a punto ya de separarse del cuerpo, comienza a actuar con una intensidad desacostumbrada. Esto es interesante. A la manera de los espíritus angélicos, porque el alma se quiere como salir y tiene más libertad de ejercer. Todavía está informando el cuerpo, pero como que se está desprendiendo y entonces tiene una actividad espiritual impresionante. Es como que la lucidez se le agudiza. Esa es la explicación metafísica que tiene de fondo, que los médicos constatan una lucidez impresionante, fuera de lo común. Inteligencia, capacidad de pensar, de razonar, de profundizar, una lucidez, hermano. Luz, idez. Como la luz que tengo así, lucidez mental fuera de lo normal, fuera de lo natural. No le podés decir que hasta las 12:30 lo lamento, que se ponga a hacer otra cosa.
Sobre todo es frecuentísimo ante los moribundos el caso de contemplar en un instante con extraordinaria viveza y colorido todo el conjunto de la vida pasada, incluso ¡plum!, se le viene todo. Es lo que está pasando porque el alma se está separando y a veces no terminan de morir, ¿no? Y después dicen, se me pasó como una película todo, ¿no? A veces un episodio emocionante de la infancia le viene prontamente con una claridad fuera de lo común, como que nunca lo había visto. La primera comunión, la muerte de un ser querido, etc. Eso está constatado médicamente. ¡Wow! Sí, porque no se pusieron a trabajar, no avisaron que iban a hacer, entonces no. Las clases están primero. Agonía con lucidez imposible de manifestar. Por eso hay que hablarle al oído también a los moribundos, porque escuchan todo, no pueden manifestarse nada más. Es como si no pueden ni abrir ni mover un dedo, pero escuchan todo. Entonces nosotros como sacerdotes sabemos, ya en la pastoral se nos enseña, ¿verdad? Vamos y cuando no pasa nada le tomamos la mano, le hablamos al oído y lo que decimos, si me escucha apriete la mano, a veces aprietan, otras ni siquiera aprietan. Cuando aprietan es muy lindo porque uno dice, bueno, se arrepiente de su pecado, apriete. Quiere la absolución, bueno, y ahí le ayuda a uno a hacer un buen arrepentimiento, ¿verdad? A ver, una pregunta tenemos aquí de la hermanita Leticia, madre Leticia. Y el caso que usted pasó de ese hombre que estaba agonizando, ¿podría decirse que es una lucidez? Ajá, podría ser, no lo sé, no sé. Yo no lo vi extraordinariamente fuera de lo normal. Lo raro fue que él reaccionó antinaturalmente. Pues estaba en agonía y de pronto toda su lucidez, pero no fue una lucidez que a mí me haya llamado, porque lo que dijo era simplemente inteligible, normal. No lo podría decir. Me están preguntando acerca de un caso que yo siempre cuento, ¿no? Bueno, agonía con lucidez imposible de manifestar. A veces la lucidez mental del moribundo es completa en su fuero interno, pero lo es del todo imposible manifestarla al exterior. Y por último, agonía con absoluta inconsciencia mental. Hay, en fin, otro tercer grupo que también se le habla al oído porque uno no sabe si es así o no. Otro tercer, y los que están ayudando a morir también tienen que hablarle al oído, o cantar, hacer un canto, que eso da mucha paz. Así lo prueba la experiencia de muchos moribundos a los que ya se daba por muertos y luego volvieron inesperadamente a la vida. Han asegurado, acá falta la A de la vida, han asegurado que no se sentían morir y que estaban en una especie de modorra o de sopor sin conocimiento intelectual alguno. No, simplemente abrí los ojos, no pasaban ni idea, se le pasaban 2 o 3 días, ni idea. Los testimonios de algunos enfermos que al salir de un colapso o síncope que les privó del conocimiento afirman que no se dieron cuenta de nada ni se acuerdan de nada. Confirman también la posibilidad de agonía sin ninguna actividad cerebral. Entonces hay de todo. Vamos a hablar de la muerte aparente y la muerte real. Se han comprobado, conclusión 1, se ha comprobado multitud de casos en los que hombres aparentemente muertos no lo estaban en realidad. Bueno, salvamos la catalepsia, que de esos hay muchos casos en los cementerios donde aparecen personas que rompen los féretros. Ha habido, ¿no? En la Argentina hay un caso muy conocido de una mujer en el cementerio de la Recoleta, que es en Buenos Aires, donde el cuidador, como eran la medianoche, no sé por qué pasa toda la medianoche, sintió golpes, había metido el féretro en un nicho, no bajo tierra, sentía golpes, y salió una mujer, rompió de la desesperación, rompió la caja, la bisagra de la caja, y estaba asustadísima, y cuando el otro lo vio, el otro se salió corriendo.
Y la mujer, y las puertas estaban cerradas, él salió por otro lado. Las puertas grandes, las rejas grandes de afuera de la calle. Y la mujer empezó a subir las rejas y se quedó enganchada y quedó muerta de un infarto, de susto. Al otro día a la mañana se vio la mujer ahí agarrada en las rejas. Fue un caso muy feo, muy feo. Por eso hay que tener la catalepsia. Ahora ya no, el peligro de la catalepsia ya no se da, porque ya hay conocimientos mucho más desarrollados, ¿verdad?, en ese tema. Pero aquí no hablamos de eso, de la catalepsia, o sí, tal vez la vamos mencionando, pero muy por arriba. Voy a leer acá. Se han comprobado numerosísimos casos de presuntos muertos, de cuya defunción certificada por los médicos no se abrigaba la menor duda por haber cesado en absoluto todas las manifestaciones vitales, que volvieron a la vida por accidentes fortuitos o procedimientos puramente naturales, prueba inequívoca de que en realidad no estaban verdaderamente muertos. Si no, no pueden, a no ser un milagro, ya que la resurrección de un verdadero muerto es un milagro de primera categoría que escapa y trasciende las fuerzas de la naturaleza. Solo puede realizarse por una intervención sobrenatural de la omnipotencia divina. Por tanto, el que vuelve a la vida es porque no estaba muerto o porque hubo un milagro. No hay otra. Son dos opciones. No estuvo muerto o fue un milagro. Si quieren leer un poquito más, aquí tienen en la página de Roger Marín, pero si yo no los pongo es porque yo lo leí todo, si no lo pongo es porque no tiene tanta importancia. En esta materia son muy difíciles los cálculos exactos a base de hechos plenamente demostrados. Caben muy bien además las exageraciones sensacionalistas. La mayor parte de los hechos citados son del siglo pasado y los más recientes se remontan a más de 40 años. Hoy día, como advierte el doctor Surblet, gracias a los progresos de la medicina y a las disposiciones oficiales que prohíben las autopsias, los enterramientos antes de las 24 horas cumplidas después de la defunción, son rarísimos los casos de enterramientos prematuros. No será inútil observar finalmente que la mayor parte de los casos comprobados se refiere a enfermos de afecciones cerebrales, letargia, catalepsias, histeria, intoxicaciones, narcóticos, etc. Lo cual quiere decir que en estos casos es cuando hay que extremar las precauciones para no confundir la muerte real con la aparente. Conclusión 2. Ustedes me van a decir, ¿dónde aparece Gloria Polo acá? ¿No se preguntaron? ¿Y dónde aparecen algunos que el Señor le permitió volver? Ya vamos a ver. Conclusión 2. Experiencias científicas rigurosamente comprobadas parecen demostrar que entre el momento llamado de la muerte y el instante en que ésta tiene realmente lugar, existe siempre un periodo más o menos largo de vida latente. Parece. Las experiencias científicas a las que alude la conclusión se refieren a los casos de vuelta a la vida por procedimientos puramente naturales, o sea, sin intervención de milagro alguno, de personas que presentaban todas las características de la muerte verdadera: falta de pulso, de respiración, rigidez cadavérica, falta absoluta de sensibilidad, etc. Como en estos casos no se trata, y ahora podemos poner muerte cerebral también porque ha pasado, hay que concluir con toda certeza científica que la vida, que exteriormente parecía del todo extinguida, persistía, pero no era percibida, pero estaba, persistía en realidad en el aparentemente muerto, y que por consiguiente su cuerpo continuaba informando todavía por el alma, seguía siendo informada por el alma, no se separó el alma. El alma puede como dejar de actuar, entonces parece un cadáver.
No es que no está el alma todavía, no se salió, por tanto la muerte no se produjo, pero hay una cesación total de actividad del alma sobre el cuerpo. También puede pasar. Si el alma se hubiese separado del cuerpo, no hubiera sido ya posible que volviera. Eso, una vez que sale, no puede entrar, a no ser en la resurrección final. Y a no ser también con un... Yo hablo naturalmente hablando, por milagro sí. Sobre todo el caso de los muertos resucitados por Cristo, como la hija de Jairo, o el hijo de la viuda de Naín, o el de Lázaro. Nos preguntamos si fueron juzgados, porque cuando veamos el juicio vamos a ver que hay una definición, que el alma es juzgada instantáneamente. Entonces, ¿fue juzgado o no fue juzgado? Si fue juzgado, que se salvó, al volver corre el peligro de volverse a condenar, ahora de poder... Todo eso lo vamos a resolver en la parte de juicio, pero todo eso está visto, no se preocupen, todo está analizado. Conclusión 3. En los casos de muerte repentina, el periodo probable de vida latente dura hasta que se presenta la putrefacción. O sea, si está aparentemente muerto, ¿cuánto dura? Y bueno, segurísimo, hasta que empieza a sentirse mal olor. Entonces, cuando se siente mal olor ya no está, porque ya es cadáver, ya perdió la forma sustancial, ya es cadáver, con certeza. Entonces, sí se cambió, se transformó, perdió la forma. La forma es el alma sustancial que se salió, la perdió. Es una tesis del padre Ferreres. Dice él que son tantos los casos en los que se les ha visto como revivir y recobrar salud perfecta después de haber estado largas horas con todas las señales de la muerte, que hoy se admite que respecto de ellos no hay otra señal cierta de muerte que la putrefacción. Refiere también este padre Ferreres, un sacerdote que trabajaba mucho con los hospitales, una serie de casos concretos de aparentemente muertos por accidentes repentinos que por procedimientos puramente naturales volvieron a la vida y recuperaron la salud perfecta, qué sé yo, shock eléctricos que le ponen, todo. En 1903 refiere este padre, este caso es tremendo y lo leemos después.